bendecir. Quiero usar un versículo que está en 2 capítulo 10, versículo 5. Dice el apóstol Pablo en 2 capítulo 10, versículo 5. 2 10, 5. Pablo a la iglesia de Corinto le escribe: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El tema que voy a hablar esta noche es sobre cuidar nuestros pensamientos. Cuidemos nuestros pensamientos. Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón. Pues los seres humanos somos seres razonables. Esto está en nosotros. La mente es el campo de batalla donde tenemos que librar muchas de las cosas que vamos a traer, o la mayoría de cosas que vamos a traer a nuestra realidad. Los seres humanos, los 365 días del año, o según corresponda, vivimos pensando continuamente. Somos seres con una capacidad sorprendente de pensamientos, y en el año tenemos una infinidad de pensamientos. Generalmente pensamos para resolver los problemas cotidianos o las situaciones que se van presentando en nuestro diario vivir, en nuestra vida personal, en el ambiente laboral. Para todo nosotros pensamos. Si no tuviésemos pensamientos, sería imposible aún salir de nuestras casas. No podríamos tomar decisiones. Tal problema sería grave si no pensásemos. Pero todos nosotros fuimos creados como seres pensantes. La Biblia menciona que tenemos que tener cuidado con nuestra forma de pensar, y el apóstol Pablo, consciente de la realidad que vivimos todos los seres humanos, se da cuenta que en la mente hay un gran poder, y es por eso que el apóstol dice que cada uno de nosotros debe tener cuidado de aquellos argumentos que llevan altivez. Podría entenderse como aquellos pensamientos que se levantan contra Dios y que ponen en duda la eficacia y la grandeza y la obra y el poder y la soberanía de Dios. Por eso menciona la Escritura que hay que tener mucho cuidado contra todos aquellos argumentos que promueven la altivez humana y desechan la voluntad, la palabra y el sentir común de Dios revelado en la Escritura para que al hombre le vaya bien en la vida. Algunos califican a los pensamientos como los que podríamos calificarlos como los deductivos. Estos creen que el ser humano piensa de lo general a lo particular, y es muy cierto. Pero también tenemos los pensamientos inductivos, donde se va de lo general, y ahí tenemos a los críticos, personas con una capacidad analítica muy grande, pues ellos preguntan el porqué de las cosas, examinan y evalúan. Están los pensamientos inductivos sistemáticos. Estos comprenden una visión completa de las cosas que integran, o los elementos que integran las cosas y sus relaciones. Los pensamientos investigativos
la capacidad del ser humano utiliza las preguntas para llegar a las respuestas que se están buscando. Esto es usado por los policías, fiscales, abogados. Los pensamientos de síntesis, donde se menciona que es una serie de posiciones que se conjugan para sacar un resumen o un resultado. Y ahí vamos nosotros a entender que hay muchas formas en el cual el pensamiento se va desarrollando del ser humano. Porque nosotros somos seres racionales que entendemos o que razonamos las cosas y estamos seguros que somos conscientes de aquello que podríamos pensar que a veces amenaza de nuestra fe, y eso es pecado delante de Dios. Y Pablo dice, derribando toda altivez. Comprender que hay que controlar los pensamientos. Y ahí es donde surgen muchas veces que se habla de los pensamientos automáticos. Se dice que el ser humano a lo largo del día tiene muchos pensamientos que pasan por su mente, tanto que al final de la jornada casi no está tan consciente de todo lo que ha pensado durante el día, porque así es la mente. Existen pensamientos que son madurados, premeditados, donde la persona anda evaluando el asunto para cometerlo, pero hay pensamientos que son automáticos, que vienen inmediatamente, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Según la influencia o el ánimo que tenemos, así serán muchas veces los pensamientos que van a venir a nuestra mente. Hay algunos pensamientos malos que vienen al ser humano, y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Existen los pensamientos breves, donde muchas personas, quizás siquiera sin tener una idea de algo, vienen a ella, y muchas veces son peligrosos porque estos pensamientos atacan la autoestima del individuo y le quitan el buen deseo y las ganas de vivir, y el diablo los utiliza para quitarles las aspiraciones en la vida. Mucha gente dice, yo no puedo, yo no sirvo, no voy a alcanzar más en la vida, creo que ya no voy a crecer más, no soy lo suficientemente valioso. Y esto tiene una gran fuerza mental, pues a muchos les lleva al encierro y les provoca una depresión, porque el daño emocional es muy grande. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que estamos pensando. Y el apóstol Pablo tiene razón cuando dice que nuestros pensamientos los llevemos cautivos a Cristo. Él ha transformado nuestra mente, nuestro corazón. Esos pensamientos que se generan, tenemos que pedirle a Dios que Él los tome en sus manos y que Él pueda ayudarnos. Por eso es que se sugiere la escritura como una forma de autoconocimiento. Una de las formas para conocernos es escribir algunos pensamientos. Y esto también tiene que ver mucho con el ojo crítico de aquellos que compartimos mensajes de la palabra del Señor, porque el Señor habla a nuestra mente y escribimos lo que Dios ha hablado, y es algo que Dios va a transmitir también a muchas personas que serán edificados. Es muy importante tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Hay consecuencias según lo que pensamos. Si nosotros nuestra mente no la llevamos y le pedimos al Señor que nos ayude, podríamos comenzar a tener pensamientos muy malos y contrarios a Dios, se vuelven pensamientos negativos. Y esta es la lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. El apóstol Pablo dice que queriendo hacer el bien, haya esta ley que el mal está en él, y comienza a haber un choque. ¿Lo hago o no lo hago?
¿Lo pienso o no lo pienso? ¿Lo digo o no lo digo? Y comienza la lucha. Porque hay una batalla en el campo de la mente. Y esta batalla, si nosotros nos dejamos vencer por lo malo, entonces estamos perdiendo terreno. Y la humana naturaleza inclinada al mal nos hace que cometamos errores porque toleramos un pensamiento que no debimos haber tolerado. Y nos convertimos en personas inmorales porque estamos caminando hacia la muerte espiritual. Olvidamos que Dios lo conoce todo cuando nosotros no ponemos un freno a nuestros pensamientos. El Salmo 94, versículo 11, dice la Escritura: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Algunas cosas que pensamos son vanidad, pero hay cosas que Dios entiende que Él nos ayuda, nos comprende y Él nos ama. Pero nosotros al día tenemos tantos pensamientos y el gran reto que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude es a pensar cosas que puedan ser de bendición y que puedan ser de edificación para nosotros y que no vayan a ser cosas que nos vayan a destruir. No olvidemos que hay un Dios que Él conoce todo lo que nosotros pensamos. Cuando yo no le doy cuidado a mis pensamientos, olvido que un día voy a darle cuenta al Señor, porque esto en mi mente puede convertirse en un arma poderosa que yo voy a llegar a cumplir lo que aquí me está diciendo la mente con el cuerpo, y ahí hay un gran problema. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice Eclesiastés 12, 14. El escritor dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso es importante cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Una mente sana tendrá un cuerpo sano. Y eso es cierto, una mente enferma, aún el cuerpo se puede enfermar. Acuérdese de las enfermedades psicosomáticas que se originan en el estado de ánimo de las personas. Pero Dios espera que nosotros tengamos pensamientos de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuáles son estos pensamientos? Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura sobre los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios espera de nosotros? Y el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, habla de pureza, no que piense en el puro, no, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, armemos lo que Pablo estaba diciendo en la iglesia de Corinto. Que todo argumento y toda altivez que va contraria a la voluntad de Dios debe ser llevada cautivo a la voluntad de Cristo, a los pensamientos de Cristo. Y ahora Pablo le dice a la iglesia de Filipo las recomendaciones en las cuales ellos debían enfocarse y su mente debía ocuparse, pues la mente es el campo de batalla, la mente es un taller. Y el apóstol le dice, hay una preocupación, todo lo verdadero. Cuando uno piensa en lo verdadero, es lo contrario a la mentira. Y algunos de nosotros tengan unos pensamientos tan mentirosos que nos olvidamos que hay Dios que pide la verdad. Es importante que la mente se tenga ocupada en cosas productivas, cosas que podamos realizar, cosas que podamos ocuparla, no en cosas que van a dañar y perjudicar a los demás, porque entonces eso no es parte de la verdad, pero la verdad es pensar en aquellas cosas que agradan a Dios, en aquellas cosas que son de ayuda para los demás y cimentar mi vida en lo que el Señor quiere que tengamos cimentada nuestra vida. Efesios capítulo 6, versículo 14, dice la Escritura: estad ceñidos vuestros lomos con la verdad,
la verdad. ¿Cómo Dios espera que pensemos? Con la verdad. Y lo contrario a esto es la mentira. Entonces, desechando toda mentira, llenemos y cultivemos nuestra mente con lo que es verdadero. Pero también dice el versículo 8 de Filipenses 4, lo honesto. La mente puede y tiene la capacidad de contaminarnos. Por eso Jesús dijo que lo que salía, lo que venía desde adentro, era lo que contaminaba al hombre. Cuidado con aquella raíz de amargura, raíz de problemas, de incertidumbre y de culpabilidad hacia los demás o hacia nosotros. Y esto nos contamina. Y la Biblia menciona que hay que pensar en las cosas que son honestas. Lo deshonesto daña nuestra mente, nuestro cuerpo. Por eso no permitamos que los pensamientos deshonestos hayan cabida en nosotros, porque de lo contrario seremos afectados. Santiago capítulo 1, versículo 15. Estaba esperando llegar a este versículo porque vea qué gran problema es pensar en lo deshonesto. Alguien dijo, un pensamiento pequeño y lo tolero. De ahí se hizo más grande. Lo toleró más, hasta que se metió en un gran problemón que no debió meterse, pero fue porque no tuvo cuidado que lo que pensamos nos puede contaminar. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia es deseo desenfrenado. Después que ha concebido, lo hemos tolerado en la mente, da a luz el pecado. Esto es, primero lo pensé y después lo hice. La mente es la agenda más poderosa del ser humano. Usted se programa qué va a hacer el día de mañana. Lo pensó y lo hizo. Pero aquí hace una comparación entre el tolerar lo malo, y dice el versículo, y la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, yo lo empecé en la mente todo. Después de la mente pasó a mi ser, lo hice, lo planeé, lo medité. Y una vez que lo hice, dice la Escritura que el pecado siendo consumado da a luz la muerte espiritual. Por eso es que el cristiano con las cosas que está pensando, porque corremos el peligro de poder morir espiritualmente. ¿Y qué significa la muerte espiritual? Es la pérdida de la comunión con Dios, es la pérdida a los valores y principios bíblicos, es la decadencia moral que nos hace ser sensibles a la voluntad de Dios. Esa es la muerte. Y por consecuente es la separación entre Dios y nosotros. No porque Dios sea malo, sino porque yo me he apartado a causa de mis malas acciones, mi pecado, mi no confesada. Y dice Santiago, la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí usted puede darse cuenta qué importante es lo que pensamos. Mire qué fuerte es la mente. Tan fuerte es que los novios no pueden tener paz pensando el uno en el otro todo el día. Etapa normal en el ser humano. Come y ve la fotografía de la novia en la comida. Enciende la tele y hasta los personajes que salen en la tele cree que se parece al novio. La mente es poderosa. ¿Hasta dónde llega la mente? Que usted está en un campo acostado y ve las nubes pasar y usted dice, ve, tiene forma de perrito. La nube tiene forma de caballito. La mente es poderosa. Pero aquí el versículo habla de cuando la mente es usada para cosas malas. Por eso el apóstol dice, hay que pensar en lo honesto, pero también dice otra palabra, en lo justo. La justicia es uno de los atributos de Dios que lo hacen ser recto. Todo lo correcto. Hablemos de justicia en nuestra mente. Sí, los pensamientos automáticos vienen, como ya lo mencionábamos al principio, y usted está ahí, viene un pensamiento ahí, o
Los pensamientos breves, que algunos pueden ser amenazantes, disparan a su mente. Pensamiento, todo aquello que es producto de la mente, pero no es justo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Y es un gran reto que todos nosotros tenemos. Lo justo nos hace ver las cosas como Dios cree que la ve. Ahora, la cosa es, ¿se enojaba Jesús con algunas cosas? Sí, se enojaba también. El hecho que usted piense justamente no quiere decir que no van a haber enojos contra aquellas cosas que son contrarias y prácticas que son malas a la voluntad y al buen deseo de Dios. Pero aquí encontramos que el Señor espera que tengamos pensamientos de justicia. Lo justo nos hace hablar y ver las cosas de acuerdo a la naturaleza de Dios. Dios es recto. Por eso es que no tenemos que precipitarnos a hablar injustamente o tomar decisiones injustas, porque nuestra mente debe tener la justicia en efecto de tal modo que nosotros podamos pensar justamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. La justicia es un requisito de nuestra vida o es lo que Dios espera de nosotros, la justicia. La justicia nos hace inclinarnos hacia lo correcto, tomar decisiones acertadas. Y seamos honestos, ¿cuántas veces usted se ha visto tentado o nos hemos visto tentados a actuar mal? Siempre va a estar ese deseo. Por eso es que hay que luchar y hay que ganar este campo de batalla que es en la mente y pedirle al Señor que nos ayude para controlar vuestros pensamientos. Porque si controlamos nuestros pensamientos, las acciones también podremos controlarlas. Es importante qué es lo que estamos cultivando en la mente, porque lo que tenemos en la mente expresaremos con nuestra boca. Lo que hay en nuestro ser interior saldrá a flote en nuestro exterior. Por eso, si nos enfermamos internamente, estaremos enfermos en todo lo que hacemos. De ahí la importancia de cuidar los pensamientos. Se desarrollan algunos problemas físicos por nuestra forma de pensar. El estrés haya cavidad cuando nuestros pensamientos están enfocados en algo que nos causa preocupación. Llegamos a la 1, a las 2 de la mañana y no podemos dormir porque la mente es un campo de batalla, pero hay que seguir el consejo del apóstol Pablo. Si pensamos en lo justo, en lo recto y como decía 2 de Corintios, si todo pensamiento lo llevamos cautivo, Él nos va a ayudar, porque en medio del afán, el estrés, la preocupación y la ansiedad, Él será propicio para darnos el descanso que tanto necesitamos. Todo lo amable espera el Señor. La amabilidad nos hace tener un acercamiento directo a los demás. El que es amable fomenta la compañía, la unidad. El que es amable fomenta el buen deseo y el buen ánimo de compartir. Por eso, para influir sanamente en los demás. Lo amable me hace poder cooperar con los pensamientos de los demás. Una persona que ríe se dice que es una persona más sana. Algunos dicen, no, es que mucho ríe. Reír es saludable. A veces usted solito se ríe pues, por lo que está pensando. Ya ve hasta dónde llega de fuerte la mente. Y está acostado en la cama y se le viene un recuerdo y se pone a reír. Es saludable. Hasta ganas de reír me dieron ya. Todo lo amable. Los pensamientos tienen que ser de gracia para los demás. Por eso es que tenemos que ser amables como cristianos. Nuestras acciones dan a demostrar el grado de mente que yo tengo. Si yo pienso solo en el daño, mi mente no está bien. Si yo pienso solo en poner pretextos, problemas
o tropiezo a los demás, mi mente no está bien. Pero el que tiene el sentido de amabilidad y el pensamiento, entonces está preparado para ser una persona que va a ayudar a los demás en las diferentes necesidades. Que hoy que estamos atravesando tiempos críticos, se necesita tener un pensamiento amable, un pensamiento que vaya de acuerdo al propósito del Señor, porque el mundo está desalentado y los pensamientos de los seres humanos, muchos están decayendo. Hay gente que cree que ya no le haya sentido a su vida. Otros están pensando en recurrir al suicidio y esto es un problema gravísimo. Pero usted debe tener pensamientos que edifiquen, pensamientos que ayuden. El producto de la mente suyo tiene que ser un producto 100% del cielo. Que cuando habla usted, habla una mujer que tiene palabras de aliento para los demás. Que cuando habla ese hombre, habla un hombre que tiene palabras que edifican, que ayudan, porque está pensando en todo lo amable y todo lo de gran satisfacción y todo lo que tiene etiqueta celestial está en la mente suya. Pero también el versículo menciona que hay que pensar en lo de buen nombre. Lo de buen nombre debe ser necesario para alejarnos de aquello que nos va a conducir a la separación de Dios. Se fija que hay personas muy mal pensadas, de mal nombre. Hay personas que si no le han hecho el daño a otros no están tranquilos. Hay personas que si no le han curioseado o pesquisado la vida a otros no están tranquilos. Enfermos mentales. Pero la Biblia dice, siempre en esto pensad. Y esto es tan importante para los cristianos porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. El Señor pedirá cuenta de lo mío, a usted de lo suyo, y pedirá cuenta de lo que pensamos cada quien. Por eso es que hay que tener una mente buena y a buscar lo que sea de buen nombre. Ocupar nuestra mente nos ayuda a crecer. Una mente desocupada, por eso es que hay que ocuparle en algo. Cabeza, pero su mente debe estar ocupada. Piensa en algo. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice la escritura, hablando de todo lo de buen nombre. Mire lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17, hablando de las cosas buenas, porque dice ahí todo lo de buen nombre. 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en todo lo que sea de buen nombre. Lo de buen nombre me hace a mí tener un cuidado especial para evitar aquellos pensamientos que son malos. Y me gusta lo que dice Pablo, todo lo de virtud, lo positivo, debe ocupar la mente de nosotros para poder estar bien. Su estado de ánimo, aunque el tiempo esté difícil, alguien dijo a mal tiempo buena cara. Hay que hacerlo. Hay que poner de nuestra parte. Hay días que la enfermedad no está cerca y nosotros la llamamos con nuestro estado de ánimo. No, dice, ya siento que me duele la cabeza, al ratito que le va a doler. Siento que me duelen los pies, ya le van a doler. Me duele la espalda, ya le va a doler. Porque usted antes está pensando eso y está cayendo en una situación complicada. Por eso dice, piense en todo lo que sea de virtud. Hay quien que tiene un pensamiento tan malo que solo hablando de dicha pasa todo el tiempo. Yo me voy a morir, yo de aquí no voy a salir adelante, de aquí no voy a poder, de aquí no me voy a levantar, de aquí esto.
personas que no piensan en cosas de virtud. Pero cuando alguien tiene una buena actitud, una buena pensamiento, aunque el panorama esté bastante difícil, pero esa persona tiene en su interior, ella llama aquella fe, y en su mente, ese producto de la mente llamado pensamiento, le indica que va a salir bien, que va a estar bien, que por el momento no está pasándola bien, pero va a haber un momento donde va a salir a flote, y no hay que enfocarnos en los malos resultados, en las malas cosas, sino hay que pensar en todo lo que sea de virtud. El que tiene una mente positiva, una mente de acuerdo a la voluntad del Señor, lleva cautivo todos los pensamientos malos a la mente. Llevar cautivo, usted se renueva, usted ya piensa diferente, usted piensa con un aliento especial, y usted tiene en su interior el buen deseo de que las cosas salgan mejor. Por eso piense en todo lo que sea de virtud, lo positivo. Lo que se forma en la mente se convierte en una acción. Por eso es que hay que aprovecharlo. Yo no sé si usted es de la generación que envió cartitas de amor. Hoy ya no, hoy son WhatsApp de amor, Messenger de amor, tarjetitas personalizadas. Pero en mi generación eran cartitas de amor. La mente tenía que inspirarse para escribir cosas positivas. Y ahí le ponía a usted cualquier cosa. Son las 12 de la noche y no puedo dormir. Y la mamá decía, está estudiando. A todos nos pasó. Pero uno tiene la capacidad para pensar en cosas bonitas. Y qué bonitos eran esos tiempos. Todo lo de virtud, lo que sea buena. Lo que sea bueno trae pensamientos buenos. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice Pablo, y esto le va a poner a usted un pensamiento diferente sobre algunas cosas. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay luchas que tienen que ver con mis acciones. No seas vencido de lo malo, sino que lo malo tiene lo bueno. Y esto tiene gran impacto en la mente, en el pensamiento. Si usted en su mente tiene el buen deseo de hacer lo bueno, con eso se contrarresta lo malo. Cuando usted se le venga un pensamiento que le diga, no vas a poder hacerlo, contrarréstelo y diga, todo lo puedo. Si le pido a Dios, Él concederá las peticiones de mi corazón. Si a usted se le viene un pensamiento y le dice la mente, no podrás levantarte porque yo quiero tenerte aquí acostada. Usted diga no, porque el patio me espera y hay que barrerlo. La casa me espera y hay que preparar comida. Hay que vencer lo malo con lo bueno. Venciendo lo malo con lo bueno. Y esto es lo que sea de virtud. Y por eso dice la Escritura, todo lo que sea de virtud, en esto pensad. O sea que tenemos un gran desafío a cerrar las puertas a los pensamientos negativos. Unos de nosotros tenemos muchos pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Hay quien se mira al espejo y dice, ¿por qué mis ojos no salieron azules? Lo importante es que tenemos ojos. Tenemos la vista. Eso es lo importante. Y a veces los pensamientos nos llevan a pensar en lo que no tenemos y no valorar lo que tenemos. Pero es importante que nosotros cerremos puertas a los pensamientos negativos, porque de esta forma seremos personas más felices, más sanas, más fructíferas, más dichosas de la vida, porque la vida hay que ponerla con una actitud de fe, una actitud positiva. De lo contrario, no podremos salir adelante. Venzamos lo bueno, lo malo con lo bueno. Estamos
en la mente y en el pensamiento. Para que ese pensamiento sea positivo. Que no tengamos temor a las cosas venideras. Porque si nosotros nos encerramos atemorizados, usted se va a enfermar. Y comienzan los problemas de salud y las situaciones emocionales. Y comienzan aquellos ataques en la mente, producto de nuestro estado de ánimo muchas veces. Pero como tenemos al Señor, los pensamientos tienen que ser, cosas van a mejorar. Un buen pensamiento, una mente saludable hará que usted tenga un entorno saludable. Un pensamiento bueno hará que usted pueda atravesar muchas barreras que probablemente las vea difíciles, pero hay que cambiar de mentalidad. La mente tiene que ser regenerada por el Señor, aunque bien es cierto, estamos en una lucha constante. Siempre, a veces vienen los malos pensamientos, pero hay que contrarrestarlos con lo que sea de virtud. Por eso es que se le recomienda a la persona mantenga su mente ocupada en cosas sanas para que usted pueda sentirse bien. Y dice Filipenses 4:8, todo lo que es digno de alabanza. Y aquí tiene que ver con lo que promueva la adoración a Dios. Nosotros pensamos miles de cosas al día, pero hay que tener mucho énfasis en lo que es la alabanza a Dios. Por eso dice el versículo 8 de Filipenses, todo lo que promueve alabanza a Dios, y esto implica un espacio interior. La mente es productiva. Si usted le preguntara a Edison cómo era su mente, era productiva. Si le preguntara a Einstein cómo era su mente, era productiva. Si le preguntara a cualquier otra persona, su mente estaba produciendo. Y aquí el versículo dice, todo lo que es digno de alabanza, eso debe ser producto de nuestros pensamientos. Y cuando hablamos de digno de alabanza, no vaya a malentender que usted va a pasar cantando todo el día. No estoy hablando de eso, aunque lo incluye. Pero estoy hablando de una vida que promueva la adoración y el servicio a Dios. Esto es aplicable lo que es el pensamiento digno de alabanza. Por ello, tenemos que tener plena seguridad que el que va a tomar el control de nuestra mente es el Señor. Y consecuente a esto, tendré resultados en mi vida personal, porque lo que yo tengo aquí será reflejado en lo que yo hago, y esto será de gran bendición para mi vida. Y Jesús dijo en cierta ocasión que Él conoce los pensamientos del hombre, y si Él conoce nuestros pensamientos, que sean de edificación, de crecimiento. De lo contrario, nos veremos enfrascados solo espirituales, sino también físicos y emocionales. Y ahí es donde nos damos cuenta que sí es importante tener pensamientos que vayan a promover la alabanza a Dios. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad en lo que pensamos, y eso es lo que está diciendo el versículo que tomamos de base, llevando cautivo todo eso a Cristo. Cautivo es prisionero al Señor. Si lo que pensamos lo glorifica, significa que yo estoy poniendo mi mente con el buen deseo de hacer lo bueno. Pero todos tenemos pensamientos malos, ¿me entiendes? Somos seres humanos. ¿Y quién no va a pensar lo malo? Solo el Señor no lo piensa. Pero tenemos que evitar pensar lo malo y tratar de enfocarnos en las cosas que sean dignas de alabanza para el Señor, porque Dios quiere usar nuestra vida, pero nosotros tenemos que disponernos. Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer mi parte también. Si Él quiere usar mi mente y mi boca, yo tengo que disponerme pensando en las cosas que pueden glorificarle a Él, y eso es muy importante, pues el producto
punto de su mente llamado pensamiento irá enfocado en lo que el Señor quiere que usted haga. Y ahí se va a dar cuenta que es especial para Dios, vale mucho para el Señor, tiene una vida que es tan importante y el amor de Dios es tan grande para usted que tiene razón para pasar ocupada su mente pensando en el Señor. Y así vivirá feliz, vivirá tranquilo, vivirá menos enfermo, vivirá más espiritualmente edificado, tendrá más oportunidades en la vida. Y las acciones tienen su origen en el pensamiento. Concluyo diciéndole que es menester que ocupemos nuestra mente en cosas productivas. Es un desafío que cada uno de nosotros tiene. Guardar nuestra mente, ocuparla en las cosas para bien. Leer. Si yo le pregunto qué ha leído estos días, algo tiene que haber leído. Yo sé que ha leído algo, pero tiene que ocupar la mente. ¿Qué ha visto? Algo tiene que haber visto productivo. ¿Qué ha hecho? Algo productivo. Porque la mente tiene que estar ocupada. Es un campo de batalla. Cuidado con aquellos pensamientos que vienen a querer desenfocarlo de las cosas y el propósito. Pero si hay algo especial, que hay uno que nos puede ayudar para que pensemos sanamente. Así es que esta noche te invito que pongas tu mente en las manos de Dios. Y si estás teniendo problemas emocionales, si el estrés, el insomnio y la fatiga está en ti, tú puedes hablar a Dios y Él puede ayudarte porque Él tiene promesas para aquellos que confían en Él. Señor Jesús, gracias esta noche por tu palabra maravillosa, porque tú tienes el cuidado, el control y las maravillas y las grandezas. Bendice a cada uno de aquellos que están conectados, los que van a ver la retransmisión, los que están ahí siempre enviando